Bueno, buenas tardes. Lo primero, deciros que buscando el título para esta conferencia, lo más natural era responder a la pregunta, ¿qué es la comunión artística? Porque cuando como comisarios nos planteamos la realización del proyecto, el gran reto consistía en trabajar precisamente en lo que después queda oculto, ¿no? En eso que no se ve, ese proceso que cuando uno se enfrenta a una exposición desconoce, ¿no? Pero es precisamente lo que da título a esta serie de exposiciones, ¿no? Que es 2 más 2 igual a 5. Como teóricos y como comisarios hemos participado y animado en 2 ocasiones un taller que mencionaba antes Paulo, el LACA, Laboratorio de Comunión Artística. Y en el Ayuntamiento de Tarrasa, concediéndonos la posibilidad de hacernos cargo de la programación de toda esta temporada, pues nos ha permitido dar un paso más en esta experimentación artística de la comunión como método de trabajo. Y es por lo que deseo agradecer de verdad encarecidamente y públicamente nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Tarrasa por aceptar esta propuesta, ¿no? El término comunión, muchos nos lo dicen, no es lo más cool, no suena a lo más dentro de la moda, pero creednos cuando decimos que hemos intentado buscar otro término, buscar en el diccionario de sinónimos, en Google, en todo lugar donde hemos podido para ver si encontrábamos otro término que reuniera todos los matices, ¿no? Porque, vale, diálogo es hoy pues una palabra un tanto descafeinada. Colaboración podemos decir que es otra cosa. Son 2, 3 identidades que trabajan juntas, ¿no? El término comunión procede del griego, que es koinos, significa común, poner en común, acción de poner en común, de compartir, y de ahí la idea de participación, de comunidad. Con lo cual, quizás lo más próximo es comunión y participación, ¿no? Que tienen un significado pues bastante aproximado, bastante semejante. Hemos confiado y nos hemos desafiado a nosotros mismos en la aplicación de este concepto a la creación artística, del concepto de comunión a la creación artística. Y nos lanzamos a convocar a una variedad de artistas ofreciéndoles formar parte de este proyecto muy distinto a lo que es una exposición colectiva, aunque pudiera parecerlo, ¿no? Porque, aun siendo muchos, se trata de trabajar, de ser un solo cuerpo. Conseguir que la exposición sea vista como una unidad, y espero que esa sea la experiencia cuando salgáis, y no como una suma de partes, ¿no? Que eso sería un poco esa colaboración, ¿no? Yo lo veo en los trabajos de clase de los alumnos muchísimo, ¿no? Aquello es una suma de fragmentos y no una unidad, ¿no? Recogemos también así las tesis de muchos filósofos que han contribuido a la narración contemporánea, ya desde Hegel, pasando por Martin Buber, Edith Stein, Erich Fromm. Y fijaos, nos hablan del carácter radical de la relacionalidad del hombre. ¿Esto qué significa? El carácter radical del ser dialogal de la persona. Porque nos dicen que somos capaces de redescubrirnos a nosotros mismos en la relación con el otro. Nosotros como el ambiente de crecimiento común. Evidentemente, en este posicionamiento hay un peligro, y es que
esta característica del hombre quede arrinconada, quede olvidada, acabe reducida a un pacto social, a una mera convención, que acabemos relacionándonos de un modo muy superficial, un intercambio de miradas rápidas, algo que escucho de pasada, siempre semiatentos. Hegel, y este es un señor mayor ya, ¿no? Murió en 1831, se percata de este problema. Y este problema de lo superficial, del aislamiento de cada uno, ¿no? Y propone recuperar esta relacionalidad. Un planteamiento que en síntesis consistía en que la verdad de ser persona radica justamente en encontrarse a uno mismo vaciándose en el otro. Entonces, así, nos dice él, la persona se realizaría como realidad en la diferencia. ¿Quién no ha hecho la experiencia de encontrarse preocupado, turbado, encontrar a un amigo, sentarle de frente de un café y decirle, por favor, escúchame, y sin que éste nos diga nada, absolutamente nada, sin haber hablado ni siquiera, nosotros encontramos la solución, ¿no? Encontramos la tranquilidad, nos hemos vaciado porque el otro ha sido capaz de acogernos, nosotros nos encontramos a nosotros mismos en esa especie de espejo. Lapka, ¿no? Plenamente identificados con esta idea, podríamos incluso decir rancia o actual, de Hegel, pues tuvimos en consideración también los peros o los peligros de esta idea, para algunos utópica, ¿no? Ideas como la de Feuerbach o más conocido Nietzsche, quienes nos advertían, dice, en el ámbito humano esta relación yo-tú sería normalmente alienante, porque siempre existe una tendencia al dominio, siempre hay alguien, ¿no?, que se impone sobre otro, y por tanto existe el peligro de perderse o de abusar de él. Pero Hegel tenía respuesta para todos, y nos decía: el único modo de evitar que esta relación sea alienante es cuando está sostenida por una auténtica apertura al tú. Solo cuando realmente estamos dispuestos a abrirnos al otro es cuando desaparece este peligro. Y dice, y es realizadora cuando se desarrolla en la confianza plena y recíproca, en el desapego. Llegando a decir, sin que fuera ningún hippie del siglo XVIII, pues que el amor en su más amplio significado es lo que precisamente reconcilia el tú con el yo. Bueno, pues este era nuestro planteamiento de base, ¿no? Queríamos comprobar también lo que Martin Buber afirmaba sobre que la persona se manifiesta en el hecho de entrar en relación con otras y que la misma personalidad, el modo concreto de ser de cada uno de los que se encuentran, madura con dicho encuentro. Por tanto, nosotros queríamos madurar y llevamos esta aseveración a nivel personal, al campo profesional, al de nuestras competencias e incluso, como os decíamos, al de la creación artística. Y esta serie de exposiciones es fruto de estos planteamientos y de este experimento, ¿no? Por tanto, relacionalidad. Para nosotros fue clave también una obra de un artista estadounidense de 1964, por tanto contemporáneo según Wikipedia, de Robert Morris.
Y él realiza una exposición en una galería de Nueva York y expone 7 estructuras o esculturas, como queramos llamarlas, de contrachapado. Él utiliza todo ese espacio expositivo de la galería y una de las piezas iba colgada en el techo, suspendida en lo alto, y la llamó Nube. Pero esta pieza, un año antes, se había expuesto en la misma galería, suspendida a un nivel como este, y la llamó Mesa. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que desplaza el centro de interés de la obra a su relación con el espacio, a su relación con nosotros, espectadores. Por tanto, definido el método, la teoría está, ¿cómo hacer?, ¿no? Para ello elaboramos una serie de premisas, aquellas que considerábamos imprescindibles para que este ser común, este poner en común, participar en común, no resultara, como advertía nuestro amigo Nietzsche, un caso alienante. En ningún caso fuera así. Y que constituyera una metodología de trabajo teórica y conceptual para cada uno de los grupos de artistas que darán lugar a esta serie de exposiciones y también de nosotros como comisarios con ellos. Por tanto, las premisas fueron las siguientes. 1, respeto por el otro artista y su obra, sin prejuicios, para poder comprenderlo, para poder valorarlo, apertura a la belleza que hay en todo, hacia todas las bellezas. 2, capacidad de acogida de las ideas ajenas, de escucha, de diálogo, que implica una renuncia del yo. Donación de las propias ideas con total desprendimiento. Y responsabilidad también delante de sí mismo y de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque eso lleva a no malgastar el talento, a que sea lo que tiene que ser y a que nosotros mismos seamos fieles a la inspiración, ¿no? Por tanto, también viendo estas premisas uno dice, ostras, pues realmente hay un compromiso arriesgado, ¿no? Supone, por tanto, ese artista que dé un salto al vacío. ¿Por qué? Pues porque pierdo la seguridad de lo que yo controlo, de lo que yo conozco, para saltar hacia algo que no sé cómo puede acabar. Esto podéis imaginar la tensión que también supone para cada uno de los artistas en este método de trabajo, ¿no? Pero también existe el deseo de crear algo que me lleve a superar mis propias limitaciones, mi propio mundo, porque realmente esta ha sido nuestra experiencia, ¿no? Esta sorpresa de cuando te abandonas en las manos confiada, uno es capaz de superar sus limitaciones y de sorprenderse incluso de sus capacidades, ¿no? Por tanto, advertimos que la comunión afecta profundamente a cada uno de los implicados, ¿no? Sus capacidades técnicas y profesionales, su voluntad, su humildad, su generosidad, su ausencia de temor. Todo aquello se pone al servicio del arte, ¿no? Así fue nuestra proposición, una proposición que los más arriesgados decidieron aceptar, ¿no? Como veis, esta experiencia o esta propuesta expositiva tiene mucho de procesual, ¿no? Del proceso, y al final de ese proceso está la exposición que luego veréis, ¿no? Algo que sucede donde el espectador no puede mirar, como en el teatro no japonés, ¿no? Cuya
La representación en el teatro no, se inicia cuando el actor principal se pone la máscara en la llamada sala del espejo, a la que no acceden los espectadores, ¿no? Y después, desde esa sala del espejo, recorre todo un pasillo ya a la vista de los espectadores hasta llegar al escenario. Un poco es esta la sensación, ¿no?, de haber trabajado en esa sala del espejo y salir, a los que les toca hoy salir a escena, ¿no? En esta y en esas otras 3 exposiciones que la van a suceder, el espectador contemplará las obras, el espacio que con ellas o que ellas son capaces de alterar. Veremos, y os invito a que repitáis, que este espacio no será el mismo en la próxima exposición, ¿no? Y lo haréis sin necesidad, o cualquiera que venga y no nos haya escuchado, ¿no?, lo hará sin la necesidad de saber el trabajo que hay detrás, porque en realidad todo ello es para invitar a hacer una experiencia estética, una contemplación, que el espectador contemple, se deje sumergir o se deje empapar, ¿no?, por ósmosis, a través de la vista, a través del sonido, y escuche, digamos, en su interior, ¿no? Y podréis pensar, pero ¿por qué esta propuesta procesual, cuando lo que parece importante siempre es el resultado final, ¿no? Pues porque buscamos unas consecuencias, buscamos llegar al 5 con 2 más 2, buscamos, a través del proceso del trabajo en comunión, potenciar los resultados. Eso que nos sentimos incapaces de hacer solos, esas 2 energías que se suman para multiplicarse, es un poco lo que hemos buscado con este proceso de trabajo, y de ahí que para nosotros sea importante, porque queremos ofrecer al espectador la mejor combinación de nosotros mismos, ¿no? Y esto subyace en la idea de que para nosotros la comunión artística tiene como efecto la ampliación de la inspiración, nos hace percibir más claramente la inspiración. Y alguien puede pensar, ¿una inspiración colectiva? Pero no es así. La inspiración sigue siendo individual, pero es una inspiración que yo dono. Se puede trabajar de forma personal, se puede trabajar en equipo, pero siempre, siempre respetando el ser de cada uno. La inspiración, como os decía, puede surgir fruto de esta experiencia de comunión, que cada individuo vive de forma personal. Y es una posibilidad abierta, una experiencia abierta a cualquier artista, sea del estilo que sea conceptual, sea matérico, sea, aunque vuelva al impresionismo o a la academia, ¿no? En muchos casos la experiencia nos dice que la escucha profunda, ejercida por el otro, y remarco, como decía al principio, sirve de espejo a aquello que, aun estando dentro de mí, soy incapaz de hacer aflorar sin la ayuda del otro, sin la presencia del otro. Sedimenta, de algún modo podemos decir, las ideas que dentro de nosotros están en suspensión. Y es así como la confrontación en comunión ayuda a que nuestra propia obra, no una obra conjunta, encuentre su más perfecto deber ser. Porque a veces los recursos que hemos ido aprendiendo generan determinados vicios, la comodidad de una solución, de acabar rápidamente, de resolver, o un simple bloqueo en un momento determinado, pues acaban por cogernos, ¿no?, por dominarnos, y somos incapaces para sacudirnos y quedar de alguna manera, podríamos decir, limpios.
Y en estas ocasiones la ayuda de la presencia y de la visión del otro constituyen un impulso para saltar por encima de nuestras propias barreras. También nos sirve para ser fieles a la responsabilidad social que cada uno adquiere como artistas. Y esta forma de trabajar no es que se haga una vez y ya está, sino que requiere de una tensión continua, de una práctica continua. Hace mucho tiempo que el arte dejó de ser o de residir en un objeto para que pudiéramos centrar nuestra atención como espectadores en nuestra experiencia estética, la de una obra, sea como sea, un cuadro, un poema, una instalación, una interpretación de una partitura o el conjunto que se nos muestra en una exposición, en esta exposición. Y eso es lo que nos invita a hacer, ¿no? Decía Miró, uno de los catalanes más internacionales, dice: más que el cuadro mismo, lo que cuenta es lo que lanza al aire, lo que difunde. Poco importa que el cuadro sea destruido, el arte puede morir. Lo que cuenta es que haya difundido gérmenes sobre la tierra. Desde aquí invitamos al espectador a una contemplación serena, empática, a una receptividad activa para captar en profundidad lo que la obra es capaz de darnos. Se requiere también un ánimo humilde, acogedor, ¿no?, hacia esta obra, hacia este ofrecimiento del artista. Solo así podemos decir que la obra podrá contagiarnos su luz, nos puede hacer reflexionar, puede abrir nuestra comprensión. Todo esto es porque es posible, porque el arte es trascendente. Y no quiero que penséis en cielos que se abren ni música celestial, sino si nosotros buscamos en el diccionario el término de trascender, nos encontramos tres acepciones muy ligadas entre sí. Penetrar, comprender o averiguar alguna cosa que está oculta, extender o comunicarse los efectos de unas cosas a otras, produciendo consecuencias, y empezar a ser conocido, sabido, algo que estaba oculto. Esta es un poco la idea, ¿no? Por tanto, el arte debe llevarnos más allá. La obra creada es un hecho y lo que vemos, escuchamos o leemos no es más que la parte superficial, su manifestación externa. Como decíamos antes, ya sea un cuadro, una actuación, una danza, una poesía. Lo que realmente importa es lo que guarda, lo que va más allá de la forma, lo que llega a ser presente recurriendo a unos medios técnicos. Las imágenes creadas, los sonidos compuestos, los volúmenes construidos son pistas a seguir que nos indican el camino que debemos tomar para descubrir algo más. Color, forma, composición, son estratos epidérmicos, periféricos, y si nos quedamos ahí es no llegar al interior. Desenterrar lo sepultado bajo la carga racional con la que abordamos todo lo que nos rodea, dejar aflorar lo que estaba oculto, hacer evidente lo escondido, eso es trascender. Pensemos en la lámpara de Aladino. Aparentemente no es más que una vieja, humilde lámpara, pero un simple gesto, ese frotar, despertaba al genio que llevaba dentro. Ayuda a descubrir lo que hay más allá de las apariencias. Este proyecto, y acabo, es una invitación a contemplar un cambio de paradigma que va del genio a la relacionalidad.
porque 2 más 2, como bien sabéis, pueden ser 5. Muchas gracias.